Cuando hablamos de la visión de Dios para su iglesia, hermanos, y de eso vamos a hablar en esta tarde, hablamos de cómo Dios se imagina, si nos ponemos, digamos así, en el lugar de Dios un momento, su iglesia ideal. ¿Cómo es su iglesia ideal? ¿Cómo se imagina todo lo que tendría que cambiar aquí la iglesia para que usted diga, esta es mi iglesia ideal, ¿verdad? Seguro cada uno de nosotros diríamos, bueno, quisiera que el Ujier sea más guapo, algo así, ¿no? Y cosas para mejorar, ¿no? Y cada uno de nosotros seguramente tiene sus ideas, ¿verdad? Cuando hablamos de visión, hermanos, hablamos de un ideal que nosotros podemos tener acerca de algo. Quizás cuando usted se casó, usted quizás comenzó con poquito, quizás durmiendo en cartones. Y en ese cuarto usted dice, acá voy a poner mi sala, aquí voy a poner mi comedor. Y usted estaba haciendo planes y vislumbrando lo que usted en su ideal, de lo que puede ser una casita, usted dice, este es mi ideal, esto quiero tener, así quiero lograr. Y con el tiempo usted iba lográndolo, su ideal, lo que usted pensaba, quizás y dice, wow, se va logrando, y usted al final ya tiene sus cositas ahí y usted dice, he logrado un sueño, ¿no? Y usted dice, es chévere, porque está logrando un ideal, algo que usted ha tenido, algo que usted ha pensado, que es, como decir así, lo máximo, lo perfecto, digamos así, en su hogar, ¿no? Le hago una pregunta, ¿cómo sería su esposo ideal? O su esposa ideal, ¿qué tal? ¿No? Quizás con menos pancita, el esposo, ¿no? Uy, si mi esposo comiera menos, ¿no? Algo así, no sé. O quizás si no se olvidara mucho, porque los hombres nos olvidamos todo, ¿verdad? Y las damas se acuerdan de todo, ¿no? Hermanos, pero todos nosotros tenemos un ideal en nuestra vida, ¿no? Quizás aquel que está estudiando dice, bueno, yo voy a postular, tengo un ideal, quiero ser doctor. Y se imagina atendiendo a los pacientes, operando ahí, manejando los instrumentos ahí en el quirófano. Él se vislumbra, ahorita está preparándose en la academia, preparándose para postular, pero él dice, no, y trasnocha, ya no, como dicen por ahí, lo vende su cama porque ya no duerme, está allí, porque se está sacrificando para lograr su ideal, se está esforzando porque tiene un ideal de vida y dice, con esto, entre comillas, voy a ser feliz. Esto va a ser para mí lo pleno, lo máximo que yo puedo lograr. Y empieza a trabajar para lograr su ideal de vida. Si me dejo entender, hermanos, cuando digo visión, no hablo de que usted sueñe. Si usted tiene sueño ahora, no va a tener visiones, ¿ah? ¿No? Cuando digo visión me refiero a un ideal que uno tiene acerca de algo, ¿no? Y todos nosotros tenemos quizás nuestra casita ideal, ¿no? Quizás nuestras vacaciones soñadas, ¿no? Quizás el que esté estudiando, como dije, cuando obtenga mi título y tiene sus planes, va idealizando, ¿no? ¿Cómo sería la vida si lograra esto o aquello? ¿Cuál será, hermanos, el ideal de Dios para su iglesia? Es decir, si le preguntáramos a Dios, ¿cuál sería la iglesia, pues, ideal que tú anhelas, que tú quisieras? Y eso, hermanos, nos puede ayudar a nosotros a encaminarnos hacia eso, ¿verdad? Porque si hablamos de nuestras opiniones o nuestros pareceres, puede ser que cada uno de nosotros tiene una opinión diferente. Como dije en un inicio, quizás usted dice, bueno, si mi iglesia fuera de este tamaño, o si el edificio fuese así, o si las sillas fuesen asá, o si el color, ¿no? Quizás algunos, no, el color es muy oscuro, quizás blanco, pureza, negro, pecado, no lo sé, ¿no? No digo que es así, solo digo que quizás en su ideal usted tiene una visión, ¿no? Que quizás algunos están aquí en este terreno y dicen, mire este local, con el tiempo, seguramente ya tienen planos, ya han contratado, para que les haga ver cómo sería el ideal del edificio. Igual es, hermanos, Dios tiene un ideal para su iglesia, una visión, Él ha pensado en la eternidad y Él tiene un plan para su iglesia, para los creyentes, para los hijos de Dios. Y Él anhela eso. Entonces vamos a mirar en esta tarde algunas características de ese ideal de Dios, de lo que podría ser o de lo que debería ser la iglesia local. Y si todos nosotros entendemos ello, ¿qué debemos hacer? Esforzarnos,
Así como nos esforzamos para lograr nuestros ideales personales, así como usted se esforzó por comprar esa cosita que usted le hacía sentir bien, así como usted quizás se sacrificó, no durmió, hizo algo, se endeudó para lograr obtener aquello, y cuando lo logró usted se sintió contento, gozoso, me ha costado sacrificio, nadie me ha dado nada, todo esto lo he hecho, y así con esas palabras usted declara, ¿no? Esta es la bendición de Dios para mi vida. Igual, una vez que entendemos cuál es la visión de Dios para su iglesia, todos nosotros tenemos que esforzarnos. Amén, hermanos, porque somos sus hijos. Entonces, en Mateo tenemos una primera palabra que nos puede ayudar a entender en Mateo 7:21. Mateo 7:21, versículos 21 al 23, que nos pueden ayudar a tratar de ir definiendo qué será el pensamiento de Dios acerca de su iglesia. Mateo 7:21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Versículo 23, lean conmigo, 2, 3. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí. ¿Qué palabra puede venir a nuestra mente, hermanos, cuando pensamos en cómo debería ser la iglesia que Dios tiene en su mente? ¿Qué espera Dios de la iglesia? Y aunque suena un poco obvio, yo creo que eso hay que decirlo también. ¿Sabe qué? Una primera palabra que puede venir a nuestra mente en cuanto a lo que Dios espera que debe ser su iglesia es la palabra verdadera. Verdadera. Porque muchas personas pueden ser religiosas. Los niños pueden crecer en una congregación, aprenderse los cánticos. Si tú le preguntas a mi hijito Otoniel, él te va a decir hermano, hermana, te va a decir, pero él todavía no tiene a Cristo. ¿Y cuántos creyentes pueden ser así? ¿Cuántas personas pueden ser así? No son todavía convertidos de verdad. Son religiosos, están acostumbrados, les gusta escuchar, pero todavía no han tomado ese paso de fe de convertirse a Cristo. Miren aquí, versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cómo sabemos que alguien verdaderamente es un discípulo, un creyente, es parte de la iglesia del Señor? Ahí está. No es solo decir Señor, Señor, sino hacer su voluntad. Entonces, si le preguntáramos a Dios, Dios, ¿cómo es tu iglesia? Verdadera sería la primera palabra que vendría a su mente, creo yo. Que todos nosotros entendamos que no es por venir a un lugar que nos hacemos parte de la iglesia del Señor, que no es por estar en una nómina incluso, sino por hacer su voluntad, por arrepentirnos de nuestros pecados. Esa es la voluntad de Dios, y creer en el Señor Jesucristo. Versículo 23, las palabras más dolorosas que puede una persona escuchar: vivir engañado tantos años, estar en un grupo religioso por muchos años, y después escuchar estas palabras: entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Y miren que las cosas que hacían esas personas no son solo cantar, hablan de cosas milagrosas. Miremos otro pasaje, hermanos, Lucas 8:11. Lucas 8:11, Jesús está explicando la parábola del sembrador. Lucas 8:11, Jesús está explicando la parábola del sembrador. Y Él nos va a ayudar a través de esta parábola a entender quiénes son los verdaderos seguidores de Cristo. Los que en verdad le siguen como debe ser, ¿verdad? Miren Lucas 8:11. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Los de junto al camino
son los que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, crecen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan frutos. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Hermanos amados, tremenda palabra de Dios aquí, ¿no? Nos explica cómo es un seguidor verdadero del Señor y nos ayuda a ver que quizás podemos estar en un punto donde no estamos siguiendo al Señor como Él quiere. Miren versículo 12, los de junto al camino son los que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. ¿Por qué el diablo puede obrar en esos corazones? Según el versículo 11. ¿Cómo está ese corazón? ¿Por qué el diablo puede obrar en esos corazones? Y dice otra cosa. ¿Por qué el diablo puede obrar en esos corazones? ¿Cómo está su corazón? Duro como el camino. La palabra le llega, le choca y le rebota. Hay gente que cuando escucha la palabra de Dios puede estar así su corazón. Y su corazón, hermanos, permite la obra de Satanás en su vida. ¿Cuál es la obra de Satanás, hermanos? No es aparecerse, no es una voz audible, pero ¿cuál es la labor de Satanás en ese corazón duro? Hacer que se olvide de la palabra. Dice, luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Pero ¿por qué el diablo puede actuar? Porque esa persona lo está dejando. ¿Se da cuenta? Satanás nunca va a obrar en alguien así porque sí. Por lo menos en este caso se ve que la persona tiene un corazón resistente a la palabra de Dios y no se va a salvar. Permite la obra de Satanás. Versículo 13. Versículo 13 y 14 son similares, hermanos. Dice, los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, crecen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Jesús explicó que hay corazones que son como campos con pedregales, ¿verdad? Son medio duros, medio suaves, ¿verdad? Son corazones superficiales al escuchar la palabra de Dios. De repente están en un culto, el que predicó les emocionó, o de repente han estado pasando por alguna situación difícil y están emocionados y de repente superficialmente dicen, sí, yo creo en el Señor. Pero ¿cuándo es que se apartan? Versículo 13. ¿Cuándo es que dejan de seguir al Señor? Cuando vienen las pruebas. Las pruebas, hermanos, ¿no? El creyente verdadero no se aparta, hermanos, en las pruebas. Hebreos dice, el escritor de Hebreos dice, nosotros no somos de los que retroceden, sino de los que tienen fe para preservación del alma. ¿Ha estado pensando usted en retroceder? ¿Está pensando usted en dejar al Señor? ¿Tiene pruebas, tiene dificultades? Al inicio fue todo muy bonito, muy chévere seguir a Cristo, pero vienen las pruebas y entonces uno empieza a enfriarse. Esa no es fe verdadera, hermanos. La fe verdadera no es así. Pero ¿por qué es que la palabra de Dios no germina en esos corazones? ¿Por qué es que la palabra de Dios no echa raíces profundas? Porque el propio corazón no le deja. Es la persona misma que no deja que su corazón sea suave, sea tierno. Es la persona misma que tiene piedras en su corazón. O mejor dicho, que tiene un corazón medio suave, medio duro. Versículo 14. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto.
¿Quién mata la palabra de Dios en el versículo 14, hermanos? ¿Quién? ¿Los afanes? ¿Los placeres? Yo creo que es la persona misma, hermano, porque la persona misma se dedica a eso. La persona misma no corta eso, la persona misma tiene esos espinos, deja que esos espinos crezcan en su corazón. La persona misma mata la palabra de Dios. Y ha creído en un momento de una manera superficial, pero como no ha tenido un corazón preparado, un corazón totalmente dispuesto, sino que ahí está todavía ese espino de quiero disfrutar de esto, quiero tener esto, quiero lograr aquello. No es que la fe empiece a enfriarse, sino que empiezan a matar la palabra de Dios que ha sido sembrada. Y estuvieron viniendo, estuvieron llegando, pero luego por el trabajo, por las cosas de este mundo, por lograr algo más en esta tierra, por disfrutar de esta vida, hermanos, empiezan a alejarse de Dios. Empiezan a matar la palabra de Dios. Versículo 15. Miren cómo es el creyente verdadero. Mas la que cayó, la palabra de Dios que cayó, ¿dónde, hermanos? En buena tierra. El creyente verdadero ha sido desde un inicio buena tierra. Él ha dispuesto su corazón para recibir al Señor. Ha estado dispuesto a sacar todas esas piedras, todos esos espinos, todas esas malas hierbas de su corazón. Y ha tenido un corazón listo, dispuesto, porque de eso habla la palabra aquí, de la disposición de nuestro corazón para recibir la palabra de Dios. Y ese corazón ha estado dispuesto ¿desde cuándo, hermanos? ¿Desde que se bautizó? ¿Desde que se hizo miembro? ¿Desde cuándo? Desde un inicio. Desde un inicio ese corazón estaba dispuesto para recibir la palabra. ¿Y qué pasó? Mas la que cayó en buena tierra, la que fue limpiada por esa persona, la que quitó todos esos afanes, todos esos deseos y dijo, con todo yo voy a seguir al Señor. Estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída. ¿Y qué más dice, hermanos? Dan fruto con. El apóstol Pablo siempre tenía esa confianza. Él decía, aunque esos creyentes andan mal, yo creo que tienen el Espíritu Santo. Y les exhortaba con la palabra y les decía, yo creo que tienen el Espíritu Santo. En algún momento van a responder, porque los creyentes tienen que responder. Son buena tierra. Tarde o temprano va a haber fruto. Tarde o temprano va a haber fruto, hermanos. Entonces, este pasaje nos enseña que muchas personas pueden escuchar la palabra, muchas personas pueden escuchar la verdad de Dios, pero algunos tienen esa disposición de matar la palabra en sus corazones. Y otros, los que verdaderamente se arrepienten, ellos tienen un corazón dispuesto, un corazón que ha quitado todos esos obstáculos para que la palabra de Dios pueda crecer, pueda ser sembrada y pueda crecer y dar fruto en el tiempo, hermanos. El creyente verdadero, ¿cuándo se aparta de Dios, hermanos? ¿Qué dicen ustedes? El creyente verdadero, ¿cuándo se aparta de Dios? Miren por favor Juan capítulo 10. Juan capítulo 10, versículo 27. Lo conocemos el pasaje, vamos a leerlo todos juntos, hermanos. Juan 10, 27, 2, 3. Mis ovejas y yo las conozco y se apartan. ¿Así dice? Pastor, ese señor vino el otro día, hizo su profesión de fe, pero ya se apartó. Ese si no le visita se aleja de Dios. Y así estamos, hermanos, a veces en las iglesias, haciendo cosas para que los creyentes vengan. Pero no es así, ¿verdad? ¿Qué dice la Escritura? Mis ovejas, yo las conozco
y me sigue. La iglesia verdadera sigue al Señor. Los creyentes verdaderos han preparado su corazón y no se apartan. En el tiempo van a dar fruto. Siguen a su Salvador. ¿Conoces a alguien que se está apartando de Dios? ¿Conoces a alguien que se está alejando de Dios y tiene diferentes razones, excusas, justificaciones? La verdad que la palabra de Dios no apoya, hermanos, cuando alguien se está alejando de Dios. Entonces, si le preguntáramos a Dios y dijéramos: Dios, ¿cuál es tu iglesia ideal? ¿Cuál es tu iglesia donde tú te imaginas, pues, lo máximo? Ya una primera palabra es una iglesia, los creyentes verdaderos. Valga el énfasis, ¿no? Tiene que ser verdadera. Nosotros, hermanos, podemos estar en una congregación, podemos participar una y otra vez, podemos ser enseñados por la palabra, pero no tener un corazón dispuesto para seguir al Señor. Una evidencia más de quiénes son los verdaderos seguidores de Cristo. Lucas 14, busquen por favor. Lucas 14, versículo 25 y 26. Un verdadero creyente, una persona que realmente se arrepiente, es una persona que sigue al Señor desde el inicio, que no se aparta, que no se aleja. Cuando una persona se aleja del Señor, deja en duda su verdadera profesión, conversión al Señor Jesucristo. Lucas 14, 25 al 26. Hermanos, chévere es que mucha gente siga al Señor, amén. Y aquí Jesús está siendo pues seguido por mucha gente. Dice versículo 25: grandes multitudes iban con él. Yo, si grandes multitudes me siguen y lleno mi iglesia, estoy contento, hermanos, ¿no? Pero Jesús no, porque Jesús conoce los corazones y sabe quiénes son verdaderos y quiénes no. Sabe cuáles son nuestras verdaderas motivaciones. Hay gente que busca al Señor porque quiere que el Señor supla sus necesidades. Yo recuerdo a algunos jóvenes que querían ingresar a la universidad, decían: no le voy a fallar al Señor, voy a ir a la iglesia todo este año para poder ingresar, decía él. Hay gente que entra por la puerta de la iglesia buscando solución a sus problemas, pero una vez que soluciona sus problemas se van, porque es lo único que querían. No querían la vida eterna, querían que su esposa no se vaya, que su esposo no se vaya, querían no perder esto de aquí, querían sanar esta enfermedad, pero no querían seguir a Dios. Hay mucha gente que sigue a Dios, hermanos, con motivaciones equivocadas. Hay mucha gente que sigue a Dios porque quiere que Dios les sirva, no quieren servir a Dios. Quieren servirse de Dios, de lo que Dios puede hacer por ellos. Y Dios siempre hace cosas por nosotros, ¿verdad? Él hace salir su sol sobre buenos. Él nos bendice cada día, nos da más de lo que necesitamos. Pero igual hay gente que solo le importa este mundo y que usan a Dios para que Dios les ayude a obtener las cosas de este mundo, no para servir a Dios verdaderamente. Y aquí hay un grupo de gente así, era mucha gente, y el Señor reta los corazones. Versículo 26: si alguno viene a mí y no ama menos, no aborrece a su padre, madre, mujer e hijos, hermanos, hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Versículo 27, lean conmigo. 2, 3. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí. Hermanos, una palabra que puede resumir estos pasajes es compromiso. Un creyente verdadero, un verdadero hijo de Dios, no solamente profesó algún día y dice: yo quiero recibir a Cristo, sino que según la palabra de Dios, un discípulo de Cristo está comprometido con Cristo. ¿Desde cuándo? Según Cristo, sus palabras de Cristo. ¿Desde cuándo uno tiene que estar comprometido con Cristo? Desde que se bautiza. Allá donde yo vivo,
había este consejo nos daban nuestros padres que no conocían al Señor. Mi mamá no conoce al Señor, no es creyente, y ella vio que yo ya tenía más interés en las cosas de Dios, empecé a asistir a la iglesia, y un día le dije: mamá, quiero bautizarme. Y allí en mi barrio había esta frase: mientras no te bautices, puedes hacer lo que quieras, me dijo, pero una vez que te bautizas ya fuiste, ya eres miembro. Hasta ellos saben, hermanos, ¿no? ¿Es así? No, ¿verdad? ¿Desde cuándo uno tiene que tener compromiso con el Señor? Claro, porque si tú no tienes compromiso con el Señor desde el inicio, al único que estás siguiendo es a ti mismo. Si tú no quieres hacer sacrificios para seguir al Señor, al único que estás siguiendo es a ti mismo, hasta donde tú quieras. Y eso no es lo que Dios dice. Dios dice: hasta donde yo lo demando, hasta la muerte. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, nos tienen que arrear, nos tienen que empujar, nos tienen que animar? Se nos acaban las pilas, se nos bajan. Allá en Trujillo, no sé cómo es acá, están los jóvenes campamento, que cuando van al campamento se llenan de pilas, se animan, ya son caseritos en los campamentos. Termina el campamento, a algunos les dura un mes la batería, al otros 2, al otros 3, pero ya están queriendo otra vez campamento para recargar sus pilas. No debemos ser así, hermanos. Los creyentes tenemos que ser fervorosos, tenemos que ser comprometidos. Amén, hermanos. Vamos a evangelizar, hermanos. Ahí está, güey, ahí está, ¿no? Vamos a hacer oración hoy día, vigilia. Y pocos son los que llegan, hermanos. A veces son los creyentes que tienen más problemas, más luchas, más cargas, los que están siendo fieles al Señor. Porque así es la fe, pues. Pero a veces los que les va mejor, los que están prosperando, se alejan del Señor porque andan muy ocupados, muy atareados. Los creyentes verdaderos son comprometidos desde un inicio. Eso desafía, hermanos, mucho de lo que nosotros podemos creer. Porque a veces nosotros podemos pensar que vamos a la iglesia para que nos mimen, para que nos atiendan, para que velen por nosotros, para que el pastor ore por nosotros, y no es así. En la iglesia vamos a servir al Señor, hermanos. Vamos a seguir a Cristo. Y lo tenemos que hacer comprometidamente, porque si no, no vale. Si no, no somos discípulos de Cristo. Aunque estemos en una nómina, aunque estemos en un padrón de miembros, podemos estar allí solo porque alguien nos inscribió, pero el Señor no nos conoce todavía. La iglesia superficial, hermanos, es una iglesia numerosa, es una iglesia que no tiene verdad, no es la iglesia verdadera, no son los verdaderos discípulos de Cristo, son religiosos, son gente que no se ha arrepentido verdaderamente, que les gusta oír como esta gente, les gusta ser atendidos por el Señor, les gusta recibir las bendiciones del Señor, pero todavía no son discípulos. Si alguno quiere ser mi discípulo, tiene que llevar su cruz cada día. Tiene que hacerlo. ¿Estamos dispuestos, hermanos?